Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así, Juan 10, 30 y 31. Jesús está hablando. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas o apedrearlo. Bendito Dios, estamos en tu presencia agradecidos porque ya llegó el momento en donde vamos a escuchar tu voz, tu palabra, como cantábamos, Señor. Tú mereces toda honra y toda gloria, Dios. Permítenos honrarte y glorificarte con nuestra atención, con nuestra disposición, Señor, como discípulos atentos a tu voz, Señor. Gracias porque eres fiel y sé que hoy día vas a alimentarnos, Señor, con ese pan del cielo que es tu palabra. Sacia nuestro corazón, Señor, y permítanos ser expuestos, confrontados, edificados, Dios, con tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda hoy día llenar nuestro corazón, Señor. Gracias te damos porque sé que será así. Somos tus ovejas, eres tú nuestro pastor, Dios, y tú nos llevarás a delicados pastos. Gracias, Señor. Nos disponemos ante ti. Queremos oírte en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El apóstol Pablo inicia su carta a la iglesia de Roma de una manera bien particular. En toda su carta él explica lo que es el Evangelio. Pero hay una porción del capítulo 1 que quiero que la leamos a modo de introducción porque tiene mucho que ver con el mensaje. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice así: Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se lo ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, desde el inicio, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Lo que dice Pablo es que la existencia de Dios es evidente. Él es Dios. Y eso se puede ver a simple vista, dice Pablo, por medio de las cosas que son creadas. Al observar el universo, al observarnos nosotros mismos, podemos ver que Dios es real. Pero el ser humano no ha querido aceptar a Dios y lo ha rechazado. Y en cambio se volvió en sus, como decía Pablo, en su necio entendimiento, y su corazón fue entenebrecido, su entendimiento fue oscurecido. Que no seamos nosotros así hoy día ni nunca, ¿sí? El mensaje tiene mucho que ver con esto y lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Juan, porque hay un grupo en los Evangelios que, a pesar de que es evidente que Jesús es Dios, este grupo está obstinado en rechazarlo. Y el mensaje tiene que ver harto con eso. Así que, a modo de introducción, quería que leyéramos esto y que meditemos en esto. Que no seamos como estos que rechazan a Dios, ¿sí? Veníamos del capítulo 10, que la primera parte del capítulo 10 se conectaba con el capítulo 9, y en esta segunda parte del capítulo 10 Jesús conversaba otra vez con los líderes judíos que lo habían rodeado. Era invierno, hacía frío, Jesús estaba en el templo simplemente caminando, y los líderes judíos lo rodean para confrontarlo y dicen: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso o con el alma en un hilo? Dinos si acaso eres tú el Mesías. Jesús no le dice: sí, yo lo soy. Jesús le dice: ¿cuántas veces voy a tener que repetirlo? Ustedes no quieren creer, yo ya lo he hecho evidente. Y Jesús, lo conversamos la semana pasada, Jesús vuelve a ocupar esta imagen de las ovejas, cuando le dice: mis ovejas oyen mi voz y no perecerá ninguna, están en la mano del Padre y nadie las arrebatará de allí, lo que estudiamos la semana pasada. Y Jesús termina todo ese relato y dice lo que leíamos al principio: yo y el Padre uno somos. Así comienza Jesús: yo y el Padre somos uno.
Así termina Jesús esa conversación. Y inmediatamente después, lo que leíamos, los fariseos toman piedras y no era así como para espantarlo por si acaso, era para matarlo. Ese era el propósito de las piedras, matarlo. Ahora, Jesús ya les había dicho que Él era Dios, que Él era el Mesías que estaba prometido. El problema era que ellos, tal cual como romanos, era evidente, pero ellos no quisieron aceptarlo, ¿sí? Ahora, esta declaración de Jesús es muy fuerte, muy profunda. Si Jesús no es quien dice ser, Dios hecho hombre, Jesús merece la muerte en esta oportunidad. Porque sí, esto era una blasfemia. Y por la ley, lo vamos a ver un poquito más adelante, por la ley Jesús sí debía morir si Él no era quien decía ser, Dios mismo. Ahora, si Jesús es quien decía ser, Dios, esta declaración está en todo su derecho. No hay ningún problema con esta declaración. Esta declaración fue polémica evidentemente en su tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes judíos? Tomar piedras para apedrearlo. Ahora el problema es que sigue siendo problemática hoy día esta declaración, ¿sí? Hay una doctrina fundamental en el cristianismo que es fundamental, es una doctrina principal, y es la doctrina que se conoce como la doctrina de la Trinidad. Esta verdad de las Escrituras nos dice que Dios es tres personas en uno. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, completamente divinas, completamente iguales en poder y gloria. Sin embargo, las tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en una sola sustancia divina. Son uno solo. Eso se conoce como una unidad compuesta, que son tres partes, pero las tres son igualmente divinos, pero son un solo Dios. No hay ningún ejemplo terrenal que lo pueda explicar. El agua, que es sólido, gaseoso y líquido, no sirve, es un mal ejemplo. El trébol, tres hojas, bueno, hay tréboles de muchísimas más hojas, pero no sirve. El agua, el huevo, la clara, la cáscara y la yema, tampoco sirve para explicarlo. No hay nada que sirva para explicar la Trinidad. Porque si hablamos del huevo, por ejemplo, que son tres partes, pero son un solo huevo, el problema es que la cáscara no es el huevo. La yema no es el huevo, es una parte del huevo. En cambio, el Hijo es Dios, no una parte. El Padre es Dios, no una parte. El Espíritu Santo es Dios, no una parte. Por eso no hay manera o un ejemplo natural para explicarlo. Lo más cercano es el matrimonio, que son dos completamente distintos. Uno es uno y el otro es otro, ¿sí? Pero son uno solo delante de Dios. Son una sola carne, pero son dos personas. Yo no soy mi esposa no soy yo. Somos completamente distintos, pero seguimos siendo uno. Esa es una unidad compuesta. La Trinidad es eso, ¿sí? Y esa es una doctrina fundamental. Desde el principio del cristianismo hasta hoy día se sostiene y se cree que Dios es tres personas en uno. Hay algunos que no creen en esto, ¿sí? Por eso este pasaje sigue siendo hoy día controversial. Hay algunos que dicen no, el Padre no existe, el Espíritu no existe, solo existe Jesús. Jesús a veces se comporta como Padre, a veces se comporta como Hijo, a veces se comporta como el Espíritu. Hay otros que dicen no, Jesús no es Dios, Jesús es un ser creado simplemente. Es una de las criaturas más de Dios. Es importante, sí. Es poderoso, sí. Pero no es Dios. Solo Jehová es Dios y nadie más que Él. Esas dos grandes posturas chocan con este pasaje. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. ¿Jesús es el Padre? No. Porque aquí está diciendo que Él y el Padre son distintos. Si no diría, yo y el Padre somos lo mismo. No hay Padre. Soy solo yo. A veces me comporto como Padre, a veces soy multifacético. Jesús no dice eso. Jesús dice yo y el Padre. O sea, son distintos. ¿Y qué dice? Sin embargo, somos uno. El mismo. Este uno, en el griego original, no tiene género. Es neutro. Eso significa que está hablando de uno en esencia. Son la misma esencia, completa. Exactamente la misma esencia divina. ¿Sí? Eso es importante porque solo este versículo rompe estas dos herejías que dicen que en verdad no hay Padre ni Espíritu, solo Jesús,
Y la otra doctrina que dice en verdad Jesús no es Dios, sino que es solo el Padre. Aquí dice no. Todo eso es mentira. El Padre y el Hijo son dos personas distintas y ambas son divinas, pero son solo uno, al igual y en conjunto con el Espíritu, ¿sí? Ahora, esto fue claramente entendido por los líderes judíos, por eso su reacción, ¿sí? A Jesús no lo apedrearon por hacerse el chistosito o el simpático, por hacer milagros. A Jesús lo iban a matar porque él decía ser Dios. Ahora, los que dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios, se comen casi todos los evangelios porque Jesús insistentemente, Jesús decía, yo y el Padre somos uno. Él es Dios hecho hombre, ¿sí? Y este versículo rompe inmediatamente con todo eso. La reacción de los fariseos es directamente en respuesta a esta declaración. Fíjense lo que dice. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Ahora, los judíos le contestan a Jesús, no te apedreamos por ninguna obra buena. O sea, tus obras a nosotros no nos importan, aunque sí les importa. Pero no es eso por lo que te apedreamos, sino por blasfemia. Ahora, ¿cuál era la blasfemia que Jesús había dicho? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos lo entendieron clarito, ¿sí? A muchos hoy día les cuesta, pero ellos lo entendieron muy claro, ¿sí? Ahora, ¿era correcto que a Jesús lo apedrearan por blasfemia? Sí y no. Según la ley, la blasfemia sí era causa de muerte. Ellos debían morir aquel que haya cometido blasfemia, hacerse igual a Dios. Sí, eso es una blasfemia. Si yo digo soy Dios aquí en medio de ustedes, es una blasfemia. No necesitan apedrearme porque estas leyes ya no corren y ustedes caerían en un peligro si me apedrearan a mí, ¿sí? Pero en esta ley, en la antigüedad, según la ley judía, sí era el castigo el apedreamiento. El problema eran dos. Uno, que tenía que haber un juicio previo para que se demostrara que Jesús había cometido blasfemia. Tenía que haber testigos y todo un juicio. Acá evidentemente el juicio se lo saltaron y se fueron a las piedras directamente. Lo mismo que con Esteban cuando lo matan en el libro de los Hechos. Y en segundo lugar, que ellos no podían matar a nadie. Estaba prohibido que ellos sentenciaran a muerte a alguien, porque estaban bajo el gobierno de Roma. Roma era el único que podía matar a alguien. Ellos no lo tenían permitido. Así que esto era injusto incluso. Bueno, como la gran mayoría de las cosas que hacen los líderes judíos en todos los evangelios, ¿sí? Pero la respuesta de Jesús a esto no fue, ¿saben qué? Me entendieron mal. Yo no quise expresarme así. Déjenme hacerlo de nuevo. Jesús no dijo eso. De hecho, la respuesta de Jesús afirma su punto. Dice Jesús, le responde, ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar o contradecir, ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo ustedes dicen blasfemas? Porque dije yo soy el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús la tenemos que desglosar en dos cosas. Primero, Jesús hace una cita del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, no está escrito en su ley, yo dije son dioses, eso es una cita de un salmo. Textualmente el Salmo 82:6 dice, yo dije, Dios hablando, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. El texto de Salmos literalmente está llamando a hombres, a personas, dioses. Si ustedes leen el texto en español, está escrito con minúscula, ¿sí? Dios con mayúscula y los dioses, cuando se refiere a los humanos, con minúscula. ¿Eso significa entonces que somos dioses? Hay un predicador ahí, es un muy mal predicador, que él dijo que nosotros somos Jehová Junior. Nosotros somos dioses pequeños, porque la Biblia nos llama dioses. Está malísimo, malísimo, perdido totalmente. Cuando el texto llama dioses, es un texto profundo y no tenemos el tiempo aquí para profundizar en esa idea, pero el contexto, estos dioses no son todos los hombres, son jueces, están en autoridad. La palabra que en hebreo se ocupa para dioses en el Salmo no solo se ocupa para Dios, también se ocupa para personas con autoridad, ¿sí? Cuando Dios los llama dioses a estos hombres, primero son dioses en cierto sentido, no que ellos tengan una naturaleza divina, sino que están en una posición de gobierno y delante de los que están por debajo, ellos tienen autoridad. Ese es el sentido, ¿sí? Ahora Jesús dice las Escrituras y le dice su ley a los líderes judíos. Era
era la palabra de todos, pero él dice, no está escrito en la ley, en su ley. Yo dije, son dioses. El punto de Jesús es, si la palabra o el Antiguo Testamento a los hombres simplemente les permite llamarse dioses, ¿cuánto más a mí, a quien Dios ha santificado y ha enviado al mundo, no se me da el derecho de llamarme hijo de Dios? Jesús dice, yo soy Dios hecho hombre. Soy un hombre, pero soy Dios hecho hombre. Si a los hombres comunes y corrientes las Escrituras los llama dioses, ¿cuál es el problema con que yo me haga llamar Dios? Ese es el punto de Jesús. ¿Estaba correcto? Sí. Por el punto de que Él es Dios, simplemente. Ahora, la respuesta de los fariseos fue volver a intentar apedrearlo, ¿sí? Ellos no intentaron. Ahora, Jesús muestra compasión. Jesús sabía que ellos lo iban a rechazar. Él estaba seguro. El Evangelio de Juan en el capítulo 2, si se acuerdan, hace más de un año, en un momento Jesús dice que Él conocía el corazón de los hombres y si acaso su fe era genuina o no. Jesús lo tenía clarísimo. Jesús le dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. O sea, si yo no hiciera lo que el Padre me manda, no me crean, porque evidentemente soy falso. Pero si hago las obras de mi Padre, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuevamente Jesús reafirma su punto. No se retracta, Jesús los vuelve a reafirmar y confirmar. Pero Jesús dice, bueno, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. ¿Qué obras había hecho Jesús hasta este punto? Un montón. Multiplicó el pan y los peces a miles, ¿sí? Convirtió el agua en vino, sanó a un ciego de nacimiento, levantó a un cojo, sanó a personas a la distancia y así muchas otras obras que demostraban que Jesús era divino. Incluso a lo largo del Evangelio podemos ver pasajes en donde ciertos hombres dicen, ¿cómo este hombre no vendría de Dios si hace lo que hace? De hecho, lo leíamos. En un momento cuando hay una división, cuando a Jesús lo llaman endemoniado, unos dicen, bueno, llámalo lo que tú quieras, pero ¿quién ha sanado alguna vez a un ciego de nacimiento? De hecho, el mismo ciego se los dice a los fariseos. Si este hombre es pecador o no, yo no lo sé. Solo sé que yo estaba ciego y ahora veo, y que nunca alguien ha sanado a un ciego de nacimiento. Entonces, las obras de Jesús, lo que nos está diciendo propio Cristo, es que sus obras testifican de Él, ¿sí? Ahora, lo que aquí vemos un poco de compasión, es que Jesús sabe que ellos no van a creer en sus palabras, pero Jesús no da solo un medio, sino doble medio. Sus palabras y sus obras, o sea, creen una, creen la otra, creen las dos, pero te demuestro de más de una forma que yo soy Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo. Te estoy demostrando de más de una forma. Por si hay algún incrédulo, aquí hay más pruebas. Ese es el punto de Jesús. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? Es evidente la existencia de Dios por medio de la creación. Están las pruebas, están las evidencias. El problema es el corazón del hombre, que no quiere aceptar que Dios es real. Y Dios, la fe que nosotros que tenemos en Dios no es una fe irracional, no es una fe ciega, no es un yo creo porque solo creo y ciegamente. Jesús no les está pidiendo eso. Jesús les está diciendo, escuchen y vean las pruebas y crean en eso. No está pidiendo una fe ciega, no está pidiendo una fe irracional. Jesús está diciendo, hay pruebas, están allí, son evidentes. Si tú no crees, no es por falta de pruebas, es por orgullo y obstinación. No es absolutamente nada más, ¿sí? ¿Qué hicieron los líderes judíos? Lo intentan capturar. Jesús se escabulle, se escapa, porque no era su tiempo todavía. Bueno, quedaba poquito para su final, pero todavía no era. Así que Jesús se escapa. Jesús se va al otro lado del Jordán, a donde Juan el Bautista tenía su ministerio. Juan el Bautista a esta altura ya estaba muerto. Pero el capítulo termina de una manera muy particular, porque cuando Jesús llega a la región en donde Juan el Bautista tenía su ministerio, la gente dice, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ninguno. Pero todo lo que dijo de Jesús era cierto. Entonces ellos creyeron en él. Ya vamos a llegar a ese punto. No sé si se fijaron, pero nos saltamos un versículo. Quería ver si estaban atentos. Aparentemente
la hora extra, o sea, la hora menos de sueño, afectó. Pero nos comimos un versículo. El versículo 32 no lo leímos, nos saltamos el versículo. Y es cuando los fariseos le van a tirar piedras, Jesús responde y dice, ¿por qué me van a apedrear? Jesús hace una pregunta. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Cuando preparaba el mensaje, le comentaba ayer a mi esposa, esta pregunta me quedó dando vueltas. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Jesús no sabía lo que había en el corazón de los líderes judíos? La Biblia nos dice que sí, que él sí conocía lo que había en su corazón. Jesús tal vez no se percató que fueron sus palabras las que fueron controversiales y no sus obras. Jesús claramente sabía que eran sus palabras. ¿Cómo terminó el discurso de Jesús? Yo y el Padre somos uno. Así terminó. Y es en base a eso que los líderes judíos toman piedras para apedrearle. Jesús no les preguntó por la frase. Jesús les preguntó qué obra, por cuál obra me van a apedrear. ¿Por qué Jesús pregunta eso? ¿Sí? ¿Acaso no sabía Jesús cuál era el motivo de la ira de los líderes judíos? ¿Por qué Jesús vuelve a tocar este punto? Bueno, si no, les dejo la tarea. Revisen el capítulo 10. Jesús 3 veces, en solo el capítulo 10, 3 veces habla sobre las obras del Padre. 3 veces. Y en este tramo, 2 veces lo hizo. Pregunta aquí, ¿por cuál obra me van a apedrear? He hecho muchas obras buenas. Cuando Jesús le dice, en las Escrituras dicen, dioses sois, y todo eso, ¿qué le dice Jesús? Si yo no hiciera las obras de mi Padre, no me crean. Pero crean a las obras que yo he hecho. Vuelvo a tocar el mismo punto. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque las obras son evidencia de su divinidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las obras tienen un propósito particular y directo, y es mostrar que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan cuál es el propósito de Juan para escribir este evangelio? Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero todas las señales que están escritas en este libro fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El propósito de Juan para escribir este evangelio y para escribirlo de la manera en que lo escribió es esto: registrar lo suficiente para que la divinidad de Jesús sea clara, sea expuesta de manera muy evidente. Y eso es lo que Juan hace en todo el evangelio. Ahora, Jesús pregunta por las obras, ¿sí? Durante todo el capítulo, toda la primera mitad del evangelio, el evangelio son 21 capítulos. Durante todos los 10 capítulos primeros, Jesús repite constantemente, más de 20 veces, en todos los primeros 10 capítulos, habla sobre obras. Constantemente. Más de 20 veces se repite en los primeros 10 capítulos, ¿sí? Obras y señales tienen un propósito cruzado, y es mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? La palabra señales es exactamente igual. Se repite más de 20 veces en los primeros 10 capítulos. Y esta idea de obras, solo 3 veces en el capítulo 10. ¿Saben qué pasa del capítulo 11 en adelante? Casi que desaparecen ambas palabras. No hay muy pocas referencias a la palabra obras y a la palabra señales. La frecuencia baja. Si en 10 capítulos hay más de 20 veces la palabra obras, más de 20 veces la palabra señales, del capítulo 11 al 21 no hay ni 5. Ni 5. ¿Por qué baja tanta la frecuencia? ¿Por qué deja de ocupar Jesús estas palabras, tanto obras como señales? El final, o el comienzo del final del capítulo 10, todo lo que hoy día leímos, comienza con un grupo de líderes judíos que, viendo las obras de Jesús y escuchando sus palabras, no creen. Pero ¿cómo terminaba? Con un grupo de personas que no vieron milagros en Juan, solo escucharon el testimonio de Jesús y creyeron. Con estos dos grupos, uno no cree viendo y los otros no creyeron, aún sin ver.
¿Sí? ¿Cuál grupo somos nosotros? ¿Necesitamos ver para creer? Hace un tiempo atrás, en uno de los mensajes, no sé si se recuerdan, hablábamos sobre un concepto que se llama el trilema de Lewis. No sé si se acuerdan de esa idea, pero el trilema de Lewis fue escrito por C.S. Lewis, el autor de Narnia. Él dijo que con respecto a Jesús hay un problema o un dilema. El punto es que no es un dilema, es un trilema, ¿sí? Y es que a Jesús se le puede clasificar de tres formas, y tenemos que escoger una de ellas para definir a Jesús, porque no pueden ser complementarias. O Jesús es un mentiroso que engañó a todo el mundo diciendo ser Dios, o Jesús era una persona que tenía esquizofrenia y creía ser Dios y se engañaba a sí mismo, o Jesús era realmente Dios. No podemos escoger dos, es una de esas tres. Ese es el trilema de Lewis, ¿sí? Hay gente que habla sobre Jesús y dice, no creen que Jesús es Dios, pero dice, Jesús era un maestro espectacular. Es que si ellos creen que Jesús no es Dios, entonces Jesús es un mentiroso, porque Jesús afirmaba ser Dios. Jesús, su ministerio fue completamente en base a que Él era Dios hecho hombre. No puede Jesús ser un buen maestro y un mentiroso al mismo tiempo. O es una o es la otra. No, Jesús era un tipo que tenía sus palabras estaban adelantadas a su época y era digno de estudiar sus palabras. Pero Dios no, Él no era Dios. O el tipo era mentiroso, o estaba enfermo, o era Dios. Pero no puede ser ambas o uno bueno y malo al mismo tiempo. O era un mentiroso que engañaba a todos, o era un enfermo que estaba engañado, o era verdaderamente Dios. Las pruebas, Jesús nos vuelve a llamar a ver las pruebas. ¿Las pruebas revelan que era un mentiroso? ¿Las pruebas revelan que tenía algún problema mental? ¿O las pruebas revelan que Él era verdaderamente Dios? ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis en sus obras? En que vean las obras constantemente. ¿Y por qué desde este capítulo 10 en adelante deja de suceder eso? ¿Es Jesús entonces un mentiroso, un enfermo o es Dios? ¿Qué pasa luego del capítulo 10? Ocurre un evento que es crucial y funciona como bisagra en el Evangelio, ¿sí? Y es que Lázaro muere, pero muy poquito rato después, 4 días, Lázaro resucita. Ese evento es lo que desencadena lo que se conoce como la pasión de Cristo, que es el camino directo hacia su muerte. Por eso dejan de aparecer estas palabras. Ese evento, la resurrección de Lázaro, es el último milagro que Jesús hace. Es el último. Es la última de 7 señales que Juan escribe. Es la última de todas las obras que Él iba a hacer. Cuando Jesús dice, vean las obras, ¿cuántas obras le quedaban a Jesús por demostrar? Solo 2. La resurrección de Lázaro y su propia resurrección. Es todo lo que iba a hacer. Por eso baja la frecuencia de las palabras obras y de la palabra señales. La importancia de la resurrección de Lázaro es crucial. Y es lo que, vuelvo a repetir, marca la recta final de la vida de Jesús. Ahora, fíjense, tenemos 11 capítulos en todo el desarrollo de su ministerio, pero el resto de capítulos solo tratan ese último tiempo. Solo tratan ese último tiempo. Y baja, vuelvo a repetir esta palabra, obras y señales. Por eso me daba vuelta la pregunta de Jesús. ¿Por qué insiste tanto en las obras? ¿Y por qué baja la frecuencia? ¿Cuál es la obra más importante de Jesús? Su propia muerte y resurrección. Por eso baja, porque era lo último que quedaba. No había otra obra más que Él iba a hacer. Hoy día Jesús nos hace la misma invitación. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Esta es la mayor obra de Jesús, la cruz y esa tumba vacía.
Lo que Jesús nos está invitando es a mirar esa cruz. Jesús dijo, miren las obras. Y la obra más importante es una. De manera que la invitación de Jesús es, miren la cruz. Miren los clavos. Miren esa corona. Miren la tumba. Miren la piedra que sella la tumba. Miren el tercer día. Esa mañana en donde Él resucitó y venció la muerte. A eso Jesús nos está llamando. A mirar ese momento y ese evento. ¿De qué hubiese servido que Jesús hubiese sanado cojos, ciegos, leprosos, incluso resucitado a Lázaro, multiplicado panes y peces, si Jesús al tercer día no resucita? De nada, de nada. Ahí quedó un buen maestro, hizo cosas espectaculares. ¿Cuál habrá sido el truco? No sabemos, pero ahí quedó. Ahí está su tumba, podemos ir a verla, cuesta tanto la entrada y ahí están sus huesos. De nada hubiese servido si Jesús no resucita. Pero la obra más importante de Jesús fue la resurrección. Y a esa obra nos está pidiendo que miremos hasta ese punto. Jesús dice, miren esas obras y crean que yo y el Padre somos uno solo. No hay duda de que Jesús es Dios. Creo que la buscará hermana Pamela. Sí. No hay duda de que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan cómo iniciábamos con la lectura de Romanos? Es evidente la existencia de Dios. Al mirar la cruz y la tumba vacía, lo que el mismo Jesús nos está mostrando acá y lo que va a hacer Juan en todo el Evangelio es evidente de igual manera que Jesús es Dios. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Como los de Romanos, que a pesar de eso no adoramos a Dios como a Dios ni le damos gracias, o nos vamos a rendir a Él y adorarlo como a Dios. Esto es crucial para nosotros. Si Jesús no es Dios, ¿cuál es la relevancia de nuestra vida? Solo disfrutar lo que se nos pegue la gana y como nosotros queramos, porque no hay un juez, porque al morir no vamos a ver a nadie. El morir es el final y eso es todo. Pero si Jesús es Dios, si todo lo que Él dijo es real, toda nuestra vida debe cambiar. Porque eso significa que nos vamos a encontrar con Él. Hayamos sido salvados o no. Si hemos sido salvados, qué bueno que nos vamos a encontrar con Él. Y si no hemos sido salvados, qué mal. Si Jesús es Dios, esto cambia completamente la manera de ver la vida. Porque toda la vida la debemos mirar a la luz de esto, de la cruz y de la tumba. Esto debería impactar nuestras vidas y guiar todo lo que hacemos y lo que somos, porque Jesús es Dios. Todo el dolor que vivimos en esta vida, Jesús es Dios. Él venció la muerte. Todo lo que Él dijo es real y eso incluye el dolor que iba a ser suprimido en algún momento. El mal de esta tierra, Jesús es Dios. Él resucitó y Él prometió juzgar completamente el mal y eliminarlo. La muerte, Jesús también prometió eliminarla. ¿Y por qué podemos abrazar esa esperanza? ¿Por qué podemos abrazar esa verdad? Porque Él dijo la verdad. Porque Él no era un mentiroso y porque no era un esquizofrénico que tenía problemas de personalidad. Porque Él es Dios y lo demostró al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. Es algo que hemos conversado ampliamente los miércoles y no es por hacer promoción, pero los invitamos a los miércoles. Nuestra fe es una fe verdadera y justificada y al respecto es única en el mundo. Nuestra fe es una fe histórica. No hay una sola religión en el mundo que se compare al cristianismo. Todas las religiones se basan o en visiones de algún personaje o en simplemente normas morales. El cristianismo se basa ni en visiones ni en normas. El cristianismo se basa en un evento histórico y es que Jesús resucitó un día. El mismo apóstol Pablo dice, si Jesús no resucitó, somos los más ridículos del mundo. Somos los más dignos de lástima. Pero qué gloriosa mañana en la que Jesús resucitó. Y no es una fe así como es que yo lo creo y lo siento en el corazón. Sin anular las experiencias o sentimientos que tengamos respecto a nuestra fe se basa en la verdad de las Escrituras.
no en las visiones de alguien que nadie puede confirmar, no en simples normas morales, sino en la persona de Jesús, quien caminó en medio de esta tierra, quien murió y quien resucitó. Y esa verdad debe impactar nuestras vidas. Y la respuesta o la interrogante es la misma que leíamos al principio. Es una verdad innegable. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a abrazarla y creerla? ¿O vamos a llevar nuestras vidas como a nosotros se nos pegue la gana? ¿Vamos a recordar a Jesús sí como un buen maestro, pero como mentiroso? ¿Como alguien que tenía problemas mentales? ¿O como el Dios hecho hombre que murió por mí y resucitó por mí? Que Dios nos ayude y que hoy día podamos mirar a Cristo y contemplarlo y verlo como quien es, nuestro Dios hecho hombre. Amén. Lo invito a colocarse de pie.